Bendiciones, amados ministros del nuevo pacto y profetas de las naciones. Gracias porque damos al Padre porque nos permite una vez más reunirnos. Yo creo que este espacio, este tiempo, es fundamental para no solo para entender las Sagradas Escrituras ah, y darle una interpretación adecuada y correcta, no solo para eso, sino para alineación de los tiempos, de lo que se está moviendo ahora. Ya hemos entrado en algo muy importante. Desde el último sería Rosh Hashanah, entramos en algo muy importante, que fue creo del 22 al 24 de septiembre. Empezamos algo fuerte. Y está relacionado con el tema que vamos a tomar hoy, que es las aguas, porque ya estamos en símbolos tomados de la fuerza de la naturaleza. Ya hablamos sobre los abismos, entonces hoy vamos a hablar sobre las aguas y esto sí es muy importante. Esto es fundamental porque este prácticamente es la base o el principio de la existencia de la humanidad. Entonces, por eso es fundamental poder entender esto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, nos presentamos delante de ti siempre agradecidos. Gracias por amarnos, guiarnos, enseñarnos, instruirnos. Gracias, Elohim viviente, porque por tu Ruhat, por tu espíritu, nosotros podemos entender las cosas. Nadie puede conocer ni entender las cosas del cielo, del Shamayín, si no es por tu Ruhat, por tu espíritu, eterno Rey. Podemos conocer los secretos, lo que está bien guardado en la eternidad. Gracias porque en este tiempo definitivamente nos estás alineando a tu pueblo, a tu iglesia, al remanente fiel de la tierra, redimido por la sangre bendita del Cordero Kadosh, nos alineas al cumplimiento de tus fieles propósitos, eterno Rey. En el nombre de Yahshua HaMashiach, te lo agradecemos hoy, eterno Rey. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a avanzar. Ahora nos toca hablar sobre las aguas. Las aguas son símbolo del principio de la vida. Es un símbolo profético del principio de la vida. ¿Por qué? Porque arrancamos con Génesis 1, 1 y 2 y nos encontramos primeramente con una situación desastrosa, caótica, crítica, y dice que cuando se inició todo, o bueno, una recreación de lo creado, porque después de la rebelión de Hasatán, como él estaba a cargo del Edén, del huerto, después de el pecado de Adán y todo eso, eh, empezaron a darse las cosas, ¿no? Pero antes, cuando recién cayó Hasatán, que tenía al cuidado del Edén, prácticamente dice que después de su rebelión, todo quedó cubierto de aguas. Las fuentes de los abismos, las fuentes de la tierra, todos los lugares altos, elevados, fueron cubiertos por un manto total de agua. Ahora, ¿por qué de repente se menciona esto de principio de todo nuevamente? Porque Génesis arranca a partir de ese punto. Y lo primero que describe Génesis es una cobertura, un manto oscuro de agua que cubre toda la faz de la tierra y de la faz de los abismos. Y esto aparentemente uno dice, ¿qué importancia tiene? Sí tiene mucha importancia, especialmente a raíz de septiembre, desde septiembre 24, que fue prácticamente el final del Rosh Hashanah o Yom Teruah, nuevo ciclo anual, ¿no? No sé si están ahorita en 5.786, por ahí va, en el calendario hebreo, ¿ya? Pero el punto es que, ¿se acuerdan que les compartí el hecho que el Elohim nos había dicho que teníamos que ir a las aguas a romper mantos de oscuridad, de tinieblas que se habían activado? Eso lo compartimos en parte en la lección anterior, ¿no? Porque lo que habían hecho las élites mundiales era precisamente activar algo que era antiguo
Y el objetivo era poner un manto de oscuridad, de tinieblas, de estupor, de inmoralidad sobre las aguas. Y el objetivo era recrear el principio de la creación, porque Rosh Hashanah, Yom Teruah, representa eso, el inicio o el aniversario de la creación. Pero estas élites reptilianas, rosacrucismo, bueno, Illuminati, como se les llama por sus grupos o por sus logias, escocesa, francesa, irlandesa, española, portuguesa, bueno, y así, una infinidad de logias así. Todos ellos empezaron a invocar un asunto para tratar de retroceder el tiempo y estacionarlo en Génesis 1:2. Y en Génesis 1:2 encontramos que hay un manto de agua, pero aguas oscuras. O sea, lo que se veía solo era sombras oscuras y eso representaba un manto. Por eso es que el Elohim mandó a hacer una acción profética, al menos acá en Ecuador, para hacer un rompimiento en los diferentes puntos donde había aguas. Gracias al Elohim pudimos hacer la encomienda, porque se suponía que amanecer el 25 de septiembre se realizaría este acto, empezando o teniendo como sede Egipto, para hacer como una especie de pacto, pactar el tiempo actual y estacionarlo en Génesis 1:2, donde las tinieblas o las oscuridades cubrían toda la faz de la tierra, para recrear ese tiempo y hacer que sobre toda la faz de la tierra a través de las aguas se convierta en un manto de oscuridad donde las tinieblas ejercieran un dominio, no solo ya territorial, sino que es más allá, es espiritual el asunto. Establecer fuertes dominios o principados en toda la faz de la tierra a través de estas actividades. Y el Elohim nos estuvo dando la directriz de lo que teníamos que hacer. El día miércoles de la semana pasada estuvimos en un sector de la península de Santa Elena, acá en Ecuador, llamado Engabao, y fuimos a romper ese asunto, ¿no? Porque había un manto, había una conexión ahí en Engabao con Puerto Bolívar, en Machala, y así Esmeraldas, al norte, Manta, había una conexión en todo lo que se conoce el espacio territorial de nuestra costa ecuatoriana y específicamente en los puertos. Por eso es que desde allí se desprendía como una especie de formación reticular de maldad en las aguas y se estableció un manto, pero obviamente cuando hay intervención de actividades proféticas y de profetas que entendiendo los tiempos y lo que el Elohim ordena, fuimos y rompimos todo aquello, ¿no? Y fue una lucha fuerte, fuerte fue una lucha, y estuvimos en diferentes puntos para romper ese manto de muerte que de alguna manera se quiso establecer, pero el enemigo no puede ni podrá jamás porque está bajo fracaso, ruina. Pero a partir del 25 de septiembre empezó una especie de nuevo tiempo, o un nuevo tiempo, ¿no? Empezó así, donde espíritus de muerte se activaron mucho más y fueron activados por estas locuras. Aparte de que en este tiempo, desde septiembre 5 hasta el 9 de noviembre, que es toda esa festividad satánica que gira alrededor de Halloween, tiene que ver con todo eso. Y las aguas aquí representan un papel muy importante, fundamental, no solo porque el 70-75% del planeta está cubierto de agua, no solo es por eso, sino que las aguas es el símbolo de la vida y en el caso cuando se habla de aguas putrefactas, representa el principio de la muerte, cosas así, o sea, la muerte y la vida se define así. En todas las culturas, especialmente las culturas asociadas a por decir, al sector de nuestro oriente ecuatoriano, las aguas representan la vida, la Yacumama representan la vida, representan la sangre de la Pachamama.
en las culturas. Y nosotros teníamos un acercamiento hasta el río Amazonas. Acá en el río Amazonas, en todo lo que es Sudamérica, ¿no? Que conecta ahora a Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, conecta con este río. Ese nombre mismo de Amazonas está fundamentado en una falsa diosa, que es una diosa de las aguas. Es una falsa diosa de las aguas. Y todo lo que se relaciona con el asunto de Amazonas tiene que ver con la adoración a esa diosa llamada la Gran Ma, o sea, la Gran Madre, en otras palabras, porque es el río, al menos en el continente americano, ¿no? Y en este sur del continente, es el río más grande, ¿no? Todos sus afluentes lo llenan a través de la cordillera, o lo que es la cordillera de los Andes, y lo llena. Entonces, a ese espacio se le conoce como Amazonas. Cuando hubo hace tiempo ese problema con Ecuador, se declaró a través del presidente, creo, Roldós. Él declaró que Ecuador es país amazónico y siempre lo será y todo eso. Nosotros tuvimos que romper eso, porque esa expresión amazónico, Amazonas, representa una adoración a esa falsa diosa de las aguas llamada la Gran Ma, la Gran Ma. ¿Y por qué se le llama así? Porque todo el planeta está rodeado en un 70% de aguas, no solo se refiere al mar, pero también dentro del espacio terrestre, también hay lagunas, ríos, inmensos ríos, o sea, también con agua obviamente dulce, y también ocupan espacios dentro del espacio terrestre del planeta. Y entonces todo eso sí tiene que ver con este asunto donde se activan muchas cosas, muchas actividades demoníacas. En los cenotes que se conocen en todo lo que es México y Centroamérica, que creo que se le conoce con el mismo nombre, a las lagunas, esas lagunas con unas inmensas profundidades que no hay hacia abajo vado o un final. No, no hay, sino que es una profundidad oscura. Todos esos lugares son conocidos como lugares de brujería y de hechicería, como centros de sanación, de adivinación, de curación y de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y están asociados a lo mismo. Por eso es que representa principio de vida o principio en este sentido también de muerte, porque prácticamente la nueva creación que relata Génesis 1 empieza precisamente con un mundo que está caotizado y está cubierto por un manto de oscuridad y de tinieblas. Por eso fue importante el trabajo que se hizo de los últimos 15 días, y también va a ser siempre importante el trabajo que hagamos todos los profetas de las diferentes naciones en esos lugares para romper dominios místicos, para romper formaciones reticulares de maldad en las aguas, y para quebrar todo dominio, control de espíritus demoníacos de inmoralidad sexual que están relacionados con las aguas, o de fornicación. Porque como dije, cuando uno lee Apocalipsis 17 y 18, hablando acerca de la gran ramera se encuentra sobre las aguas. Las aguas representan las naciones de la tierra y a los gobernantes de las naciones de la tierra. Pero las aguas es el símbolo, la figura. La vida, el inicio de la vida de un ser humano, cuando es un embrión, cuando está en estado de feto, hasta que nace, donde se encuentra esa criatura que está siendo formada en el vientre de la mamá, pues en un saco que los médicos han atribuido al nombre de, bueno, que contiene un líquido dentro de ese saco, y ese líquido es el líquido amniótico, que es el líquido que preserva la vida del niño en etapa de gestación. La preserva y le produce un ambiente apropiado para su desarrollo y crecimiento. Por eso es que las aguas, en este sentido, a nivel general, representan el principio de la vida, el principio de la vida. Y todas las figuras simbólicas proféticas
referente a las aguas, están asociadas con Yahweh y con Yahshua, están asociadas con el Espíritu, con el Ruach. Por eso es que cuando Yahshua en la fiesta del Sukkot, porque la fiesta del Sukkot está muy relacionado con las aguas, porque la fiesta del Sukkot se le llama la fiesta del gran regocijo de las aguas, el Sinchak Saojebat se pronuncia en el hebreo, y representa la festividad del gran regocijo de las aguas, o sea, el tiempo de mayor gozo y mayor alegría. Y Yahshua, en el capítulo 7 de Juan, que habla justamente de la fiesta de los tabernáculos, y dice, al octavo día de la fiesta de los tabernáculos, se levanta él después del acto profético que hace el sumo sacerdote de ir con una jarra consagrada al uso de Yahweh hasta el estanque del Siloé, tomar agua. Siloé significa el que ha descendido en hebreo, significa el que desciende, el que ha descendido. Y el que desciende, el que ha descendido es Yahshua. Entonces, representa a Yahshua, esa agua, se une sería el culto ceremonial y se mezcla agua y vino, dos jarras. Se lanzan sobre unos recipientes, se lanzaban sobre unos recipientes y eso conducía a través de algún canalón, algo así, hasta las afueras, la entrada del templo, y iba hasta las calles. Entonces esa agua y vino que se mezclaban estaban dando testimonio de la vida, daban testimonio de la vida y bendecía la ciudad, bendecía la tierra, las aguas que salían del templo. Ahora, Ezequiel 47, que dice, las aguas salían de debajo del portal del templo en sí, o del lugar donde se paraba el gobernante elegido, que es Yahshua Hamashiach, y desde ahí hablaba y profetizaba y salía de debajo del templo. Zacarías capítulo 13, verso 1, también dice lo mismo. Desde el trono, de la base del trono del Padre en la eternidad, en el Shamayim, sale un manantial de aguas para traer sanidad, limpieza, pureza y así. Y las aguas o el agua, las aguas representaban, en el caso de la fiesta de los tabernáculos, Yahshua se levanta y dice que todo aquel que cree en él, en su interior correrían aguas de vida, haciendo referencia al Espíritu Kadosh que iban a recibir como señal o como una manifestación suprema en el Shavuot. Entonces, todo está asociado así. La presencia del Espíritu Kadosh está asociado con las aguas. Está asociado con las aguas. Y todas las figuras proféticas, como dije, Ezequiel 46, 1 al 3 también habla, Ezequiel 47, Zacarías capítulo 13, sería capítulo 7 de Juan, versos 37, 38, 39. Todas esas expresiones representan agua. El árbol de la vida, el río de Dios. O sea, el árbol de la vida está junto a las corrientes de agua. Salmo capítulo 1, Apocalipsis 22, lo menciona así. Por eso es que en el capítulo 17 y 18, Hasatán entrona a la bestia, entrona a la gran ramera, ¿no? Que no necesariamente es que representa una figura de mujer, ¿no? Sino que se utiliza ese término en ese sentido como todo culto de prostitución que adora a cualquier otro falso dios. A eso se conoce como una gran ramera, una fornicaria, una prostituta que se prostituye, que se vende, que hace contrataciones, que hace pactos con las naciones, con gobiernos, con gobernantes y así, para tratar de tener el control y el dominio. Pero como su tiempo de juicio ya ha llegado y en su momento se terminará ese juicio y completamente será juzgada y quitada de ese espacio de dominio o de control que ha tenido sobre el asunto de las aguas. Por eso es que los tronos, te va a buscar una figura de Lili y Amodeo y lo va a encontrar que la bestia se levanta, ¿no?, sobre una montaña de cráneos, y esa montaña de cráneos yace sobre aguas, y los espíritus de las aguas, sirenas, nereidas, ondinas, tritones, el cíclope, que tiene un ojo en la frente nada más, que son supuestos hijos de Poseidón,
Y así empiezan a operar con todo tipo de delito sexual, podríamos decirlo así, homosexualidad, lesbianismo y todo tipo de actividad promiscua, de conducta inmoral, depravación, desviación. Todo eso es lo que promueve. Por eso es que hoy, ¿qué tenemos en este tiempo? Un ataque terrible a través de lo que las élites mundiales quieren imponer tras el concepto de la ideología de género para tratar de infiltrar y corromper. Por eso es que, como dije hace unos días también atrás, en Ecuador, gracias al Señor, se vetó una ley que quería imponer que los delitos sexuales, ¿no?, tuviera un límite de edad desde 14 años, no como es en la actualidad, que es desde los 18 años. O sea, lo que en este caso sería es que un joven, un adolescente, se consideraría abuso, violación y todo eso, siempre y cuando esa actividad sexual se cometa debajo del límite de los 18 años. Pero lo querían bajar a 14. No sé, porque esa era una forma más abierta, ¿no? Se llama, creo que esa ley, consentimiento sexual, creo que se llama. Entonces, se supone que si el adolescente consentía a esa edad, entonces el abusador, el violador o lo que sea, prácticamente podría defenderse sin ningún problema. Todo eso es parte de la cultura de ideología de género. Por eso es que esta parte de las aguas es bastante fuerte y nosotros tenemos que entenderla bien, porque puede representar también la muerte, puede representar la muerte. Y en el caso, por decir, cuando fue la plaga en Egipto, de que las aguas del río Nilo se convirtieron en sangre, el río Nilo era objeto de culto. Los demonios de las aguas, se le rendía honores a los demonios de las aguas. Segunda de Reyes, capítulo 2, también, cuando el profeta Eliseo lo llaman para decir: esta tierra es buena, fértil, pero las aguas están inmundas, impuras. ¿Por qué? Porque se hacía culto a las aguas. En todo lo que los ríos que descienden del Himalaya, que se conoce como los montes santos, los montes sagrados, ¿no?, hacia abajo, especialmente el río Ganges, que creo que es uno de los ríos más grandes del planeta, que atraviesa, creo, toda la India o gran parte de la India. Entonces, durante todo su recorrido, ese río es venerado y adorado, y se lo adora como a la diosa Ganges, porque así se llama el río Ganges, y se adora como la diosa Ganga, algo así es, o Ganges. Entonces se lo adora en todo su recorrido, y supuestamente es un río sagrado, un río santo, pero el culto que se le rinda ahí hace que se convierta en algo inmundo, impuro. Aparte de que físicamente es inmundo e impuro, porque ahí se tiran los desechos de animales que mueren o que se presentan como ofrenda a los falsos dioses. Entonces, todos esos tipos de culto en las aguas. El culto religioso creo que Juan, de junio 24, San Juan, también se hace en las aguas. Los rituales de sanación de los brujos, los hechiceros y todo eso es en las aguas, en cascadas, en cenotes, en pozos, en lugares donde hay agua. O sea, las aguas están relacionadas con todo. Y en el caso de aguas purificadas o salutíferas, como Ezequiel 47 y Zacarías 13, verso 1, está hablando de aguas que descienden del trono del Padre, que representa la vida del Espíritu K2, que viene y genera, y todo lo que toca le genera vida, a todo lo que toca sana, levanta, activa, purifica, santifica, como dice el Salmo 1, que los justos son como ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que todo el tiempo da fruto, pero sus hojas permanecen verdes, sus raíces son para sanidad, sus hojas son para sanidad de la tierra. Y como dice Ezequiel 47, todo el que entre en las aguas salutíferas será sanado, toda nación que entre será sanada, toda persona que entre será sanada. También hay la contraparte, los cultos místicos, religiosos, satánicos, que hacen brujos, hechiceros, agoreros en las aguas.
Aquí en Ecuador al menos el Elohim nos ha mandado a hacer acciones proféticas a diferentes partes en las aguas, todo lo que es la costa del mar, ríos importantes, lagunas importantes, como los Tres Lagos en Ibarra, Otavalo, en ese sector, que en realidad se hacen cultos y rituales también, chamanes, brujos, hechiceros y todo eso, y pactan las aguas, dañan las aguas, la corrompen, la llenan de idolatría, de hechicería, de misticismo y un sinnúmero de cosas así, de ese tipo. En la sierra al menos, en las lagunas, que hay en cantidades en todo el cordón andino de la sierra, en todos los lugares hacen ceremoniales ancestrales en las aguas y rinden culto a las aguas porque se supone que las aguas representan el principio de la vida en sentido general. Entonces ellos van y hacen sus rituales chamánicos de adoración a la Pachamama, a la Yacumama, a la Sachamama, o sea, madre tierra, madre agua y madre selva, y ahí hacen sus rituales ancestrales, pero todo está relacionado con las aguas. Los baños de purificación, falsos baños de purificación con aguas, y así. Por eso es que en esta parte, las escrituras habla de aguas amargas en el desierto, en el éxodo del pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida, se encontraron con una laguna que eran aguas amargas y el Elohim sanó. ¿Sí me explico? Entonces, hay muchas, yo diría más del 80-90% de las actividades místicas de hechiceros, agoreros, adivinos, chamanes y todo eso lo hacen a través de las aguas. Inclusive el mismo sistema religioso también utiliza mucho las aguas para hacer eso, como en el caso de la Iglesia Universal, ¿verdad? Que ustedes conocen, con sede en Brasil, que tienen su vasito ahí, dice, tenga su vasito de agua limpia en el momento para que esté tomando de a poquito, durante todo el servicio. Pues en culturas antiguas místicas, ese acto de celebración representa un pacto con la muerte. Entonces, toda persona que inocentemente va al culto de los pares de sufrir, como se lo conoce, lo que está haciendo en ese momento es un pacto con la muerte. Eso es lo que están haciendo. Lastimosamente, ese es el significado. Estén conscientes o no, pero ese es el significado real y original. Entonces, así va. ¿Qué más son qué significan las aguas? ¿Qué más? Bueno, es el símbolo profético de la vida, es el principio de la existencia. Como dije, el ser humano que es gestado en el vientre de la mamá y que está a los 9 meses que corresponden, ¿no? Allí él se forma en un saco que contiene un líquido conocido como líquido amniótico y ese líquido le regula o le da el ambiente para el desarrollo del embrión, luego el feto, hasta que se convierte en un neonato. Entonces, más o menos ese es el proceso. Pero siempre está dentro del saco amniótico. Dentro del saco está el líquido que se llama amniótico y es un líquido acuoso, ¿sí? Y tiene que ver con el agua, principio de vida. Principio de nadie, ninguna persona en el planeta podría dejar de prescindir del agua, especialmente el agua que es útil para beber. Imposible. La persona que se abstiene o que se abstenga podría morir deshidratado y todo eso. Por eso que representa el principio de la vida. Y así va. También representa el agua la existencia de la palabra eterna. La existencia de la palabra eterna, como dice Juan capítulo 1, ¿no? En el principio, el verbo, ¿no? Que es la palabra, se hizo carne, se manifestó, pero era desde siempre, desde la eternidad, la misma palabra eterna. Representa a Yahshua como principio de vida, que es el dador de la vida, que es la autoridad de la vida. Representa a Yahweh mismo, que es la vida en sí mismo. Por eso es que Juan capítulo 17, verso 2 o 3, dice allí literalmente, el Señor hablando, dice que la vida eterna no es otra cosa más que conocer a Yahweh el Padre y conocer a Yahshua el Hijo. Esa es la vida eterna. El que conoce a Yahweh, el que conoce a Yahshua, es la vida eterna.
es el principio de la vida. El hombre fue creado a raíz de una mezcla de agua y barro. Entonces el agua siempre estuvo allí. Por eso que representa el principio de la existencia. Representa la misma palabra viviente que existe desde antes, desde siempre, desde la eternidad. Representa esa palabra de existencia o que hace existir, que tiene que ver con la expresión orarganus, que significa luz, palabra, pero también tiene que ver con merkaba, que representa la palabra de poder, movimiento y luz. Entonces, que le da vida y genera vida a la creación. Por eso es que el agua, tanto del mar como de los ríos, siempre está en un continuo movimiento, todo el tiempo. El agua, y lo dice la Sagrada Escritura por si acaso, ¿verdad? Creo que es a partir del capítulo 17 de Job. El agua va, dulce va al mar y retorna. Corrientes subterráneas, retorna otra vez y vuelve el principio de la vida a girar y a rotar todo el tiempo. Ahora sí, el agua o las aguas representan la acción purificadora y regeneradora del Espíritu Santo. Representa eso, acción regeneradora, purificadora, porque se usa como el símbolo específico, el agua. Por eso dice, de su interior correrán ríos de agua viva, purificación. Entra todo ese tipo de simbolismo, en este caso porque son simbolismos proféticos. El agua, en las expresiones manantial de aguas vivas, que sale del hebreo Majin Ajin, ese Majin Ajin tiene que ver con la fiesta de los tabernáculos, el Sukkot, cuando se hace al octavo día, sería el acto simbólico de la bendición de las aguas, o sea, es el acto simbólico, como le dije, del Sinchak Bausebat, que significa el derramamiento de las aguas y el tiempo del regocijo, o sea, anunciando al Espíritu Kadosh que se derramaría como agua viva para generar vida a todo aquel que cree en Yahshua HaMashiach, porque ese es el mensaje en sí. Manantial de aguas vivas se le llamaba así a Yahweh a través de algunos profetas, especialmente Isaías y Jeremías. No me acuerdo si en Ezequiel también se encuentre así, pero aparece la expresión manantial de aguas vivas y los profetas siempre decían, declarando juicio sobre Israel, ustedes dejaron al autor de la vida, dejaron el manantial de aguas vivas. Por eso es que en Isaías 58, cuando el Elohim les dice, si ustedes se arrepienten y se vuelven a mí, empiezan a hacer justicia, dice, yo abriré ríos en el sequedal, manantiales de aguas en lugares secos y áridos donde no existen. ¿Qué quería decir esas metáforas, esas expresiones? Lo que quería decir es, yo vendré con mi presencia y los bendeciré, los restauraré, les volveré a dar vida. Eso es lo que quiere decir. Porque siempre el Elohim habla de que cuando no hay aguas es como un desierto y el desierto representa una especie de juicio. En el caso de Elías, en el caso de los tiempos de David, hubo escasez por 3 años o 3 años y medio en ambos periodos, ¿no?, de tiempo. Y siempre el que no haya lluvias, el que no haya agua, representaban una especie de juicio del Elohim hacia Israel en este caso, o hacia cualquier nación que esté sin agua. Los 7 años prácticamente de sequía en Egipto representan una especie de juicio. Y así, todo está relacionado con esto. Y es el hecho de que dejaron a Yahweh, se apartaron de Yahweh. Y Yahweh es el manantial de aguas vivas. Yahweh es el que te puede dar vida. Entonces, si te alejaste del que te da vida, tu vida se convierte en un desierto seco y árido donde no existe vida, o sea, no existe aguas. Pero Yahweh sacará de ese desierto árido y seco aguas. Entonces representa su presencia, su vida, la restauración, la vivificación, la santificación. Representa la regeneración vital. Así van los procesos espirituales en este sentido. Las aguas
representan la figura simbólica de Yahweh y de Yahshua, del Espíritu K2 también, como el principio o fuente de vida eterna. Es decir, aguas vivas, Mayin Ayin, es decir, cielo o Shamayín, porque cielo se desprende de dos palabras, Shama y la palabra Ayin. Por eso es Shama, Yin, cielo. Entonces, Ayin representa la vida, aguas vivas. Shama representa la presencia eterna del Elohim. Por eso es que Shama Ayin, que es la figura para lugares celestiales o cielo, representa la manifestación de la presencia y de la vida. O sea, la Shekhinah, la Kabot. Por eso es que el agua en esta figura simbólica es tan importante, porque así como en la vida física natural es el principio de vida, asimismo, Yahweh, Yahshua y el Espíritu Santo son los principios de vida en toda la creación y en la figura que se utiliza para describir principio de vida o fuente de vida. Muy bien. La expresión muchas aguas. Por eso es que en este sentido, Cantares capítulos 8, versos 6 y 7, la expresión muchas aguas en Cantares representan o viene de la expresión hebrea Mayin Rabin. Esa expresión Rabin Mayin, muchas aguas, referida en Cantar de los Cantares, representan a todos los poderes de las tinieblas escondidos en los abismos de las aguas. Y hace la referencia simbólica haciendo como una especie de comparación de poder. Y ahí es donde dice que el amor que viene de Yahweh, del Padre, que se manifiesta en Yahshua el Hijo y que es impartido por el Espíritu K2, el amor, es la fuente más poderosa de vida. Y el amor del Elohim es más poderoso, dice la Escritura, que las muchas aguas. Y en algunas expresiones o traducciones bíblicas, ustedes van a encontrar, dice que el amor es más fuerte que la misma muerte. O sea, esa expresión, Mayin Rabin, las muchas aguas de Cantares, capítulo 8, versos 6 y 7, representan a los abismos, el Mexula, que les hablé en la clase anterior, representan los abismos de las tinieblas o los poderes oscuros de las tinieblas que se levantan contra el Shamayín, contra el cielo. O sea, es toda una conjugación sería de cosas de maldad, de destrucción, de iniquidad, ¿no? Entonces dice en la expresión figurativa, esas muchas aguas no podrán apagar el amor. Esas muchas aguas no pueden ser más fuertes que el amor, o sea, más fuerte que el poder del Elohim viviente de Dios. El poder del Señor es supremo, superior. Y se habla de una lucha ahí del verdadero amor contra cualquier falsedad, engaño del enemigo o la falsa expresión de lo que es el amor en sí mismo. Porque el amor para lo malo es libertinaje. El amor de Dios representa fidelidad, representa pacto, como el Kiddushin, que es la ceremonia de bendición sobre el matrimonio. El Kiddushin. Y es un pacto. Ahí aparece Kiddushin, bendición sobre el matrimonio, y Ketupá, que representa el pacto del matrimonio. Así en esa configuración va. Es la unión de la iglesia con Yahshua como novio, la iglesia como novia, el cordero o el león, cordero y león, que es Yahshua, y la novia o esposa, que es la iglesia, el remanente fiel de la tierra. Se une también en ese sentido. Muy bien. Estas muchas aguas, Mayin Rabin, representan a todos los poderes demoníacos que operan en los abismos de las aguas. Recuerde lo que les dije al principio y que enseñé en parte en la instrucción anterior sobre lo que se quiso hacer o se hizo el 25 de septiembre, que quisieron activar, detener el tiempo y volver al principio, Génesis 1:2, donde las aguas estaban cubiertas por un manto de oscuridad. Representan esos poderes demoníacos. Ahí aparece una expresión
que en hebreo se conoce como Teomi Rabá, Teomi Rabá, con H, T-H-O, mi Rabá. Rabá es una expresión para decir grande, gran, mucho, bastante. Y esa expresión significa el gran abismo de las aguas o el gran depósito del mal. O sea, Génesis 1:2, cuando la tierra estaba cubierta de aguas oscuras o de mantos oscuros y las aguas cubrían todos los abismos en la tierra, altos y bajos. Entonces, dice, eso es el gran depósito del mal, el Teomi Rabá, el gran depósito del mal. Y eso se refiere del lugar donde se concentran los poderes demoníacos en las aguas. Entonces, ¿qué fue lo que quisieron hacer el 25 de septiembre? Estas élites, lo que quisieron hacer fue expandir a través de toda la faz de las aguas, dulces y saladas, el dominio o un manto satánico, un manto demoníaco, para que cubriera todo, las aguas y la tierra, para que lo cubriera todo, otra vez, tal y como se describe en Génesis 1:2. Ese fue el ritual. Por eso es que nosotros, los profetas y los siervos de Dios que entendemos el asunto, tenemos que movernos y tenemos que estar continuamente en las aguas, limpiándolas, sanándolas, purificándolas, haciendo actos proféticos, haciendo sonar los shofares en las costas de las aguas, de los mares, en las aguas de los ríos, en las montañas, en las lagunas, en los lugares altos. ¿No? Aunque para muchos esas acciones no representen nada, y yo les entiendo que no represente nada, porque eso es un oficio de los profetas. Los apóstoles hacen su oficio, pastores sus oficios, maestros sus oficios, evangelistas sus oficios, pero los profetas tenemos una tarea mucho más grande. Tenemos la tarea de sojuzgar cielos, tierras y agua. Tenemos que sojuzgar todos los lugares. Tenemos que sojuzgar naciones. Si me explico, y por eso es que a veces es un poquito incomprendida la actividad y la acción de los profetas. Y por eso a veces algunos apóstoles dicen, ¿para qué vas a hacer acto profético? Es innecesario subir una montaña, es innecesario ir a las aguas, que ya todo está hecho, que ya solo consiguió todo. Entonces, ¿para qué vamos a ir para allá? ¿Para qué tenemos que desgastarnos? Mejor, dicen los apóstoles, nos sentamos en las naciones a gobernar, dicen. Pero no puedes gobernar jamás si antes no has conquistado la tierra, no has conquistado un territorio, no has tomado un territorio. ¿Cómo puedes gobernar sin haber conquistado un territorio? ¿Cómo puedes establecer los montes de gobierno si no conquistas ni tu propia casa, ni tu propia familia, ni tu propia ciudad, ni el lugar donde estás? ¿Cómo se pretende tener una posición en los montes de gobierno? Es imposible. Es imposible. Por eso es que hay mucha gente en las naciones que dice, es que a mí me dijeron que el Señor me entregaba mi nación. Yo digo, ¿qué hiciste por tu nación? Oraste por ella, subiste a los lugares altos, bajaste a las costas, te entraste a las aguas del mar, fuiste al agua de los ríos, fuiste a las aguas de las cascadas, fuiste a algún lugar donde el Elohim te manda para que rompa, desmeduce, destruye y tomes. Esa fue la tarea de Jeremías. Yo te doy mi palabra y la pongo en tu boca y te doy una asignación para derribar, para destruir, para demoler, afectará tierras, naciones, reinos, gobernantes, provocarás la caída. Entonces, imagínense, ¿cómo puedes reinar si ni siquiera has conquistado tu propia vida? Es un asunto así de falta de entendimiento y de revelación, ¿no? Entonces, en alguna ocasión que fuimos a hacer una actividad profética en el 2008 en algún lugar, un pastor me dice, está bien, dice, vamos a hacerlo porque ustedes hacen los actos proféticos y nosotros recogemos toda la cosecha de alma, nosotros recogemos todos los beneficios del botín, decía él. Aleluya, así es, así es. Pero es el oficio nuestro, hay que hacerlo, hay que moverse y hay que tocar las aguas en cualquier lugar, porque las aguas de lugares altos, de lugares bajos, de las costas, de fuentes subterráneas, de lagos,
todos esos lugares son considerados sagrados, consagrados a los demonios en las culturas místicas tradicionales ancestrales de toda la cordillera andina. Lastimosamente, las aguas representan un lugar sagrado donde ellos hacen rituales de diferentes tipos en esos lugares. Y allí la manchan, la destruyen, la corrompen. Por eso es que las aguas de Segunda de Reyes, capítulo 2, cuando fueron a buscar a Eliseo, dice, las aguas están contaminadas, las aguas están impuras. ¿Cómo puede ser que estén impuras las aguas si son ríos que corren? Era por la idolatría, la hechicería y todos los rituales místicos diabólicos que se hacían en las aguas, lo que manchaba o contaminaba, por decirlo así, esas aguas. Y Eliseo va con una vasija con sal dentro de la vasija y va hasta la fuente de las aguas, o sea, a de donde provienen ese río, esas aguas, hasta allá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene que subir montañas. Ezequiel tuvo que subir montañas para ir hasta la fuente del manantial de esas aguas, de donde se desprenden. Y allí, en ese lugar, desde la fuente sanar, desde la matriz sanar, porque lo más probable es que la matriz haya sido una pequeña cascada donde haya una pequeña poza de agua y allí se adore a los demonios de las aguas. Entonces, él tiene que ir a la fuente, subir la montaña hasta donde se pueda subir, ¿verdad? Y si alguien va a subir al Salto del Ángel en Venezuela, dame paz, eso es bien complicado, solo en helicóptero, ¿ya? Entonces, así va. Entonces, va a la fuente y allí en esa fuente sana las aguas. Coge esa sal que está en el recipiente, saca agua de esa fuente, hace el acto profético, derrama el agua y la sal sobre esa laguna o ese lugar de donde se desprenden las aguas, matriz o fuente. Entonces, y sana desde la matriz. ¿Por qué? Porque en esa matriz había actos de idolatría y de hechicería. Entonces, normalmente eso es lo que nos ordena hacer el Elohim cuando vamos a un lugar de eso. Hacemos ese acto simbólico, sanamos las aguas y en algunos casos rompemos la vasija, dependiendo de la orden del Elohim, declarando un rompimiento de maldición y todo eso, precisamente en aquellos lugares donde hay aguas. Ahora, si usted lee un poquito Job, capítulo 37, 38 hasta el 41, usted encontrará allí que Yahweh habla de que él conoce, porque confronta a Job y le dice, tú conoces de dónde nacen las aguas. Tú conoces cuáles son los límites de las aguas. Y directamente, en algunas traducciones se lee que los límites de las aguas representan los límites de la muerte, del espíritu de la muerte. Literalmente, léalo en el libro de Job, creo que es el capítulo 38, si no me equivoco. Pero tiene que leer desde el 37 al 41, porque Leviatán, en el capítulo 41, se mueve en aguas, se maneja en aguas, necesita aguas para poder moverse Leviatán. Entonces necesita rituales de hechicería, de brujería en las aguas, para que este espíritu inmundo se pueda mover, pueda operar. Por eso es que nosotros tenemos que sanar nuestras aguas. Yo me acuerdo cuando en el 2006, que llegué a Manta, octubre del 2006, y tuvimos 4 años pastoreando ahí en Manta. Hubo un tiempo en que los pastores nos reuníamos 6 de la mañana y salíamos a la playa ahí de Manta y hacíamos oración, adoración, alabanza, intercesión. Hacíamos así y fue un buen tiempo y por un largo periodo. En ese tiempo todavía estaba viva la pastora Marujita y hacíamos esas actividades allí, ahí frente a las aguas, salíamos a orar, salíamos a romper y todo eso. Entonces, el límite de las aguas, según el libro de Job, ya le digo, no me acuerdo si es el 38, capítulo 38, 39, pero usted lo va a encontrar ahí. Dice que es el límite donde está la muerte, o sea, el espíritu de la muerte.
Cuando fuimos a Chile fuimos a Punta Arenas, hice una investigación y en la Antártida, a donde terminan las aguas del mar, porque el resto sigue siendo agua porque es hielo, ¿no? ¿Qué había allí? Había un lugar conocido como el límite de las aguas, y justo en ese lugar conocido como el límite de las aguas había un principado, un regente de muerte, prefigurado en la forma de una gran mariposa negra que abrazaba las fuentes y los abismos de las aguas en la Antártida. Y ese lugar, podría decirse, era el límite de las aguas en estado líquido. ¿Sí me explico? Y era ese mismo lugar donde estaba ese regente de muerte. Y literalmente, libro de Job, como dije, dice literalmente, ¿conoces tú, le dice el Señor, cuáles son dónde están los límites de la muerte en las aguas? Ahí, literalmente sale la expresión. Por eso es que los límites al norte, polo sur, ártico y antártico, hay todo tipo de misterios escondidos, ocultos ahí. Y por eso es que se convierten esos lugares en lugares de mucha actividad mística, religiosa, espiritual y todo eso. Y son como los escondrijos. Es como que si el espíritu de la muerte literalmente se escondiera o tuviera su trono en esos dos polos. ¿Por qué? Uno dice, porque esos dos polos de su estado normal que debería ser, no, depende prácticamente todo lo que es el enfriamiento en las aguas para mantener una homeostasis, o sea, un equilibrio general en el planeta. Y los espíritus de la muerte se esconden ahí a donde termina el límite de las aguas. O sea, hablando de aguas en estado líquido, ¿no? Porque ya sabemos, al sur, al norte, eso es puro hielo, y el hielo es pura agua, pero congelada. ¿Sí me explico? Y sigue allí. Por eso es que esta parte sobre las aguas tiene que ser bien instruida, bien enseñada, y aquí se ratifica el hecho del por qué tenemos que ir a golpear las aguas. Recuerde que Elías golpeó las aguas del Jordán. Moisés golpeó las aguas del Mar Rojo. Josué golpeó las aguas también del Jordán. Eliseo, después que recibió la doble unción, la autoridad como profeta en lugar de Elías, volvió a golpear las aguas al retorno. Hay que golpear las aguas a la ida, hay que golpear las aguas al retorno para que se rompa y se desmenuce toda obra mística de maldad de las tinieblas, toda formación reticular de maldad, que es el término que el Señor nos entregó para hacer antes del 25 de septiembre y romper cualquier formación mística en las aguas del mar, en las aguas de los ríos, en las lagunas, en las aguas de los volcanes, como en el caso del volcán Quilotoa, del volcán Huicocha, del volcán el que está en Ambato, que es también un espacio místico, la laguna del Jambo, un espacio místico, y así. Y casi la mayoría de las lagunas, en ese sentido, maneja el mismo misterio místico de religión ancestral o religiosidad ancestral, donde se invocan a los espíritus ancestrales de la muerte, llamado el arcano de la muerte, que se conoce así, ¿no? Muy bien. Entonces, ese lugar donde se concentran los poderes demoníacos, por eso es que van a hacer rituales ahí y se convierten como en tronos de Hasatán. Van a hacer rituales allí. Habla de los poderes místicos que se esparcen en las 4 regiones de cautividad, así se conocen, son 4 regiones de cautividad, o en las 4 regiones en donde hay una figura simbólica llamada monte de destrucción en los lugares altos, está en
Jeremías capítulo 51, los versículos del 20 en adelante, ahí usted lo va a encontrar. Está el desierto de Dudael, otra figura simbólica donde en ese desierto, 14.700 creo que fueron personas, vino juicio sobre ellos, se abrió la tierra, fuego salió desde la tierra y se tragó a toda la casa de Datán, Abirán, Abiú y toda esa generación que se rebeló contra Moisés en el desierto. Y así, son figuras, por eso son 4 regiones. Hay en los desiertos, en las montañas, en los volcanes, lugares altos, como en cualquier parte de la cordillera de los Andes, en lugares altos, ahí hay lagunas, pero son en sí volcanes, lagunas. Y casi toda la historia mística de todas las naciones que bordean los Andes tiene casi la misma teoría cultural religiosa, no va a cambiar, y tiene casi el mismo sentido espiritual. Ahora sí, las aguas también simbolizan, en el caso de, digamos, negativo, porque hay aguas salutíferas y también hay aguas de maldad. Las aguas simbolizan en ese sentido el espíritu de angustia. ¿Por qué? Porque la persona, cuando está perdiendo su capacidad de respirar, entra en un estado de angustia. La persona cuando está en un proceso de pánico extremo, no puede respirar y entra en un estado como de ahogo. Jonás, en el capítulo 2 del libro El Profeta, fue echado al mar. Usted conoce, se lo tragó un gran pez. Y estando dentro del pez, en aguas, porque había agua dentro del gran pez, él dijo, hasta aquí me tienen rodeado la muerte. Él dijo, es el límite de la muerte. Volvió también a decir en su expresión, el espíritu de la muerte me atrapó. Y él le da gracias a Yahweh, que es el único que al final lo salvó. Pero él estaba hasta aquí. Las enredaderas, las algas, que representan toda forma de angustia, estrés, depresión, ansiedad, todos esos males asociados a las emociones y sentimientos que pueden generar un estado de angustia en la persona y que lo pueden llevar a la muerte, a un paro respiratorio, un paro cardíaco, lo puede llevar. Todo eso, por eso simboliza los espíritus de la angustia, los miedos, los temores, representa todo tipo de crisis vivenciales, los espíritus de tormento, los espíritus castigadores, que así se conocen. Y ahí aparecen dos palabras en hebreo, conocidos como pulsa de Nura. Esas 2 palabras, pulsa de Nura, representa el látigo de Dios o el látigo de fuego de Dios, representa el castigo de Dios. Cuando se hace un juicio, el Elohim hace juicio contra los prevaricadores, contra el pecado, la maldad, la iniquidad y todo eso. Entonces el Elohim hace juicio y destruye prácticamente con su látigo de fuego, o su espada de poder. Es la expresión que se utiliza cuando en las escrituras se registra el hecho de que ángeles hayan destruido alguna ciudad, como en el caso de los ángeles que destruyeron Sodoma y Gomorra y toda la planicie de la costa de ese sector, y como el otro ángel que destruyó también una ciudad y mató a cientos de miles de habitantes en esa ciudad. Asimismo, esa espada desenvainada representa ese pulsa de Nura, el juicio del Elohim sobre la tierra, el juicio del Elohim sobre las aguas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que hacer es decretar juicio contra los demonios que se mueven en las aguas y golpear las aguas, como que si cogiéramos una vara y golpeáramos las aguas, porque Moisés utilizó una vara, o golpeáramos con un látigo, o golpeáramos, no sé, con algo, pero tenemos que golpear esas aguas. Así sea con las manos, hay que golpearlas, las aguas, y decretar el juicio, el rompimiento en las actividades proféticas que tengamos. Necesitamos romper una vasija, pues llevamos las vasijas y las rompemos, las quebramos, vasijas con sal, ¿no?
para romper, de pactar, porque la sal representa el pacto del Elohim y a la vez presentar esos lugares como una ofrenda al Elohim viviente, porque el Elohim es el dueño de aquello. Y como dice Levítico 2, verso 11 al 13, dice, nunca faltará la sal del pacto de vuestro Elohim en cada uno de vuestros sacrificios. Nunca faltará. O en tus ofrendas, en lo que presentes. Entonces, rompes todo. En la festividad del Rosh Hashanah hay una acción profética que se hace, que se llama la bendición sobre las aguas, donde se celebra el Rosh Hashanah en el segundo día y las personas van a donde hay aguas, ríos o mares, y las personas hacen 7 veces una entrada y una salida de las aguas, 7 veces, y purifican sus pies, su cuerpo, los santifican. Es un acto, porque las aguas en ese sentido representan la bondad del Elohim. Entonces ellos dicen, como el Elohim lo sella para un año de bendición, declarándole el Shanato, Bática, Tebe, Tejatén, sellado, inscrito para un año de favor, de gracia, de bendición del Eterno. Entonces entran y ellos agradecen en ese ritual a la bondad del Elohim por haberlos bendecido. Y es un acto de purificación, de consagración, de dedicación. Hay algunas cosas simbólicas que son importantes y fundamentales que necesitamos conocer. Y todo está asociado y sigue asociado al asunto de las aguas. Entonces, los temores, las angustias, los miedos, las crisis vivenciales, los ataques de pánico, todo eso tiene que ver con un espíritu llamado de angustia. Y ¿se acuerdan la vez anterior que les enseñé sobre el río Estigia, que es un gran lago que se forma por 5 ríos que desembocan allí? Y es el lago que atraviesa supuestamente en la cultura griega el barquero para cruzar ese lago y llegar a la tierra del inframundo. En la mitología griega lo dispone así. Pero el río Estigia, que es un gran lago, es un río que desemboca en ese lago, son 5 ríos en total, es una figura simbólica o copia, ¿no?, negativa, antidiseño del Edén, que el Edén brota, o del Edén, de la fuente del centro, brotan 4 ríos, y los ríos representan una manifestación de la vida del Elohim. ¿Sí se dan cuenta? Se hace un antidiseño a través de los demonios de las aguas, y ese río llamado Estigia, usted investíguelo, que tiene por nombre o su significado es odio, y es lo que Hasatán tiene, odio a la creación, a la humanidad, a lo creado, odia todo. Entonces es como la misma fuente de la maldad y se le conoce como el depósito del mal. Recuerden, el Teomi Rabá, depósito del mal. Allí está depositado el mal y es una región de cautividad mística, espiritual en las aguas. Y todo está escrito, por si acaso, en las Sagradas Escrituras. No es algo que está fuera de los escritos sagrados, está dentro de los escritos sagrados. Las aguas estaban impuras, contaminadas, Eliseo, pero el Señor, a través de los pozos de agua como el estanque de Betesda, trae sanidad, milagros, prodigio, el Elohim al mover las aguas. Capítulo 7, versos 37, 38, 39, dice, el Espíritu Kadosh correrá como un río de agua viva en el interior de los hijos de Dios, de los que creyeren en su palabra. Muy bien, vamos a avanzar. La expresión aguas impuras o aguas inmundas o aguas putrefactas o aguas amargas, de amargura, representan el dolor, la amargura, la enfermedad, la desolación, la inmoralidad, la perversión, la idolatría, brujería, hechicería y toda práctica abominable de maldad. Representa eso. Por eso es que en la escritura se utiliza las figuras simbólicas asociadas a las aguas. Y para poder entender cada contexto o cada texto, necesitamos ver cuál es el contexto de ese texto, ¿no? Lo que está antes y después, y si son algunos capítulos. Entonces tiene que ver con eso. Usted ha leído lo que dice David en el Salmo 139.
Cuando él dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Dice, si me fuera a lo más remoto de las aguas, o sea, a los límites de las aguas, a los límites de la muerte, porque después dice, si descendiera aún al Seol. Entonces, los límites de las aguas es el Seol. Cuando no hay agua, entonces el enemigo pone un trono en el norte, polo norte, y otro trono en el polo sur, ¿no? Ártico y Antártico, y ahí él empieza a operar desde allí, porque son lugares inaccesibles, son lugares difíciles de llegar, donde poca gente puede hacerlo. Entonces ellos se esconden en los límites de las aguas, los tronos de muerte se esconden ahí. Entonces las aguas inmundas o cualquier agua que provoque muerte, como las aguas amargas en el desierto, que fueron sanadas por Yahweh cuando ordenó, tira esa rama ahí, que se sanará, o esa vara, que se sanará. Entonces representa toda forma de práctica abominable, idolatría, hechicería, brujería, homosexualidad, lesbianismo, inmoralidad, inmundicias, todo eso. Por eso es que hay un demonio que se celebra el 14 de enero, me parece que es, antes de la festividad de el carnaval, que se conoce como el Ñagüi, al menos acá en Ecuador se conoce así, Ñagüi, Ñawi, creo que es Ñagüi. Y es una celebración que se da en las costas de las aguas, costas del mar, perdón, en las aguas de las costas marinas, en todas esas ciudades costeras. Y ahí celebran todo tipo de inmundicia, de depravación y todo ese tipo de cosas. Celebran lo que se conoció desde la época de los 60, ¿verdad? Sexo, droga, alcohol y rock and roll, más o menos así. Acompañamiento de música y todo eso. Inmoralidad sexual, rituales, rituales de consagración, rituales de pareja, rituales inmundos y así. Porque se sella en las actividades demoníacas siempre con una actividad sexual. Se sella, la actividad sexual sella, porque es un sello, sella. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado con su cuerpo, porque su cuerpo no es para la fornicación, su cuerpo es para el Elohim consagrado. ¿Sí me explico? Entonces, al fornicar, al adulterar, prácticamente las personas son pactadas a los espíritus de las aguas o al espíritu de la muerte. Así va. En el libro de Revelaciones, ahora ya vamos al libro de Revelaciones, las aguas inmundas e impuras son las aguas sobre la cual está sentada la bestia, capítulo 17 y capítulo 18. Y esta bestia lleva en sus lomos a una mujer vestida de rojo escarlata. La diferencia del rojo carmesí, que representa la sangre del cordero, a el rojo escarlata, que es un rojo oscuro, casi negro, de una sangre coagulada, digamos así, ¿no? Entonces, que representan las aguas inmundas de la impureza, de la fornicación, en donde la gran ramera, la gran Babilonia, fornica, dice, con todos sus amantes, los gobernantes de las naciones con las naciones, hace pacto, nuevo orden mundial, hacen pactos para tratar de gobernar y de dominar sobre la tierra y establecer de alguna manera una cultura inmunda de ideología de género y así. Todo tipo de inmundicia. Y hay muchas actividades asociadas a eso. Ahí aparece un demonio que se conoce como el espíritu de la mandrágora también. El espíritu de la mandrágora. Las mismas consortes de Apolo, llamadas las 9 musas, que justamente giraban alrededor de piscinas, alrededor de como glorietas con agua, y supuestamente allí fornicaban. En todas las culturas, como la cultura mística hebrea, en el libro de Enoch habla que Lilith y Asmodeo, y en los libros apócrifos, perdón, también aparece esa figura de la relación de Lilith y Asmodeo, que fornican a las orillas del Mar Rojo. Entonces, siempre asociado con aguas. Son espíritus inmundos de las aguas,
son demonios de esa agua y son fuentes de actividad mística religiosa muy fuerte. Entonces, la gran ramera, la Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras, o sea, porque es la matriz, y las abominaciones de la tierra, porque practica todo tipo de pecado, de inmundicia, de inmoralidad, de maldad, como dice Revelaciones 17 del 1, el 1 y el 5. Bueno, ya hay que leerlo todo para entenderlo mejor. Entonces, parte de allí se negocia con las aguas son las naciones de la tierra. O sea, hace un pacto a Satán con las naciones de la tierra. Y aquí quiero aclarar algo, aprovechando el momento. La gente sí que pone cosas que el anticristo, que ya apareció el anticristo, ya sabemos quién es el que está trabajando con Trump para buscar la paz mundial y la paz en el Medio Oriente. Que yo sepa, desde hace siglos, por decirlo así, todo el mundo está diciendo, este es el anticristo. El Papa Juan Pablo II ya murió hace siglos, mucho tiempo ya murió. Pero decían que él era el anticristo y la gente que es este es el anticristo, que el Papa Negro es el anticristo y cuando el Papa Negro sea establecido como nuevo Papa, ahí es el anticristo. Y la gente busca anticristo por todos los lados. El anticristo no es en sí una persona o una sola persona. Lea segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dice que es un imperio de poder, es un imperio de maldad, es un imperio de iniquidad. El anticristo o los espíritus anticristo o antimesías son espíritus que operan con principados sobre gobernantes, sobre reyes, sobre autoridades, sobre presidentes de naciones, primeros ministros de naciones, sobre lo que son los representantes, embajadores o representantes de las naciones en la ONU, por decirlo así. Allí en ellos opera ese espíritu. Obviamente, cuando se habla de un liderazgo, generalmente hay una cabeza visible y hay una directiva que lo acompaña, como los 7 también que se reunieron en Suiza, en Davos, creo que fue en el año pasado, 2024, a inicio del año. Se reunieron las élites mundiales, más de como 200 y pico de personas, que supuestamente trabajan operando justamente en esa agenda que se llama 2030, no, allí opera el espíritu del antimesías, anticristo. Es un espíritu que opera en gobierno, no es una persona, no es en sí una persona, sino un espíritu que se mueve o demonios que se mueven sobre personas, generalmente gobernantes de naciones, gobernantes religiosos o autoridades religiosas sería, autoridades religiosas que se mueven. Por eso es que la figura simbólica de Daniel, que dice abominación desoladora, ¿quién es el que se va a parar allí? Supuestamente en el tercer templo. Según la Sagrada Escritura es el antimesías, no es el Mesías. Y el antimesías sería un representante de ese nuevo orden mundial, pero es un representante religioso, es un representante gubernamental. Les digo esto, un gobierno se establece a través de 3 poderes, un poder gubernamental, un poder religioso y un poder económico, o sistemas, para utilizar el término que dice la Biblia, sistemas, sistema económico, sistema de gobierno, sistema religioso. ¿Por qué la figura profética, cuando vienen los juicios sobre Jerusalén o sobre Israel, creo que es el capítulo 16 de Apocalipsis, dice literalmente, la gran ciudad se partió en 3. ¿Por qué? Porque será partido su sistema político, será partido su sistema económico, porque eso es lo que imperará en los últimos tiempos, y será partido el sistema religioso. ¿Por qué? Porque la religión judía, el judaísmo, será avergonzada, porque buscará de la parte física, natural,
la construcción del tercer templo, sacrificará la vaca alazana, vaca roja, alazana significa rojo, la vaca alazana, y la vaca alazana era la consagrada a Azazel, por si acaso, en el gran día de la expiación, en la consagrada a Azazel, y Azazel es el origen del mal, o sea, Hasatán, es el nombre que se le da a Hasatán en la cultura mística hebrea, Azazel, está en el libro de No, libro místico, entonces Azazel, y es una ofrenda que en realidad se la entregan a los demonios. Lastimosamente Israel ahorita está ciego, está con estupor, rechazó al Mesías y el rechazar al Mesías lo va a llevar al error. ¿Qué dijo Yahshua HaMashiach cuando habló en Mateo 24, creo que es los primeros 2 versículos, cuando lo pasó por el templo y los judíos decían, mira maestro, tremendo, sus discípulos extraordinarios, mira estas paredes poderosas, mira este templo glorioso, pasaron por todos los espacios y ellos decían, qué glorioso, decían ellos. Yahshua decía, de cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. El sistema religioso de Israel, el judaísmo, será destruido porque será juzgado en ese tiempo. Será juzgado y será desmenuzado. Y literalmente dice, no quedará piedra sobre piedra de ese templo. Y no se refiere a la destrucción del templo en el año 70 por el general Tito. Eso solamente es eso sucedió físicamente, pero la figura simbólica religiosa permanece. Por eso es que la adoración que se hace en Jerusalén es ante el muro de los lamentos, o sea, la ruina o las ruinas de aquel templo, las ruinas de aquel templo. O sea, sigue la idolatría. Lastimosamente, esa es la verdad. Sigue la idolatría. Aunque la gente diga, es que yo cuando fui sentí, es un lugar, no sé, sentí algo glorioso, como que mi cuerpo se llenó de corrientes por todos los lados. Una experiencia religiosa poderosa. Si yo tengo la posibilidad de ir en algún lugar, en algún momento a ese lugar, Muro de los Lamentos, será terminar de destruirlo, que se caiga todo ese muro. Iré a eso. ¿Por qué? Porque es el sistema religioso. Yahweh me lo dijo a mí. Me dijo, ese es el ídolo religioso de Israel. El muro es el ídolo religioso. Porque no entendió. Israel va a recibir ese antimesías ahí. A la figura simbólica del antimesías que tendrá el respaldo de un gobierno, o sea, un poder gubernamental, ONU, o nuevo orden mundial, lo respaldará. Se levantará un sacerdote, sumo sacerdote o alguien que se pare ahí, empieza a oficiar. ¿Por qué? Porque la escritura dice que hay 3 bestias, que es Hasatán, la bestia antigua, que hay el falso profeta, la bestia del falso profeta, y la otra bestia, ¿no? Que una implica sistema de gobierno, sistema religioso. Entonces, estarán allí. Por eso es que el antimesías no es una persona. No es, ya olvídese de andar buscando y quién será. Y la gente se pregunta, ¿y quién será? ¿Será este? ¿Será el de acá? ¿Será el de allá? Ya, y por último hay algunos que dicen, ya tenemos al antimesías aquí. Tiene 24 años. Ya está en medio de nosotros y es tal persona. No es así. El enemigo engaña, el enemigo pone ceguera, pone estupor. El anticristo es un sistema de poder, una máquina de iniquidad. Dice Tesalonicenses 2, capítulo 2, verso 2. Perdón, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. El misterio de la iniquidad es un misterio, es algo místico, es algo religioso, es algo gubernamental, es algo así. Es un poder imperial. Es por utilizar el término reino de las tinieblas. Es un sistema de gobierno de las tinieblas. Es un manto oscuro de tinieblas, como dice Génesis 1:2. Ese es el espíritu del antimesías o anticristo. No es una persona. No nos dejemos engañar. En la misma erudición hebrea lo dice.
Ahora que tenemos el asunto de la inteligencia artificial, lo mismo. Ahora la inteligencia artificial también dice quién es el anticristo. Hasta la inteligencia artificial lo sabe. ¿Sí me explico? Entonces, es una cosa que a veces la iglesia, por falta de conocimiento, por falta de revelación y porque oye a espíritus engañadores, como dice Yahshua en Mateo 24 cuando habla, porque hay falsos cristos, dice, falsos mesías y hay falsos profetas. ¿Sí me explico? Ahí lo dice. Y si hay falsos profetas, hay verdaderos profetas también. No rechacemos a los verdaderos, aunque sí digámosles, pero un momentito a los falsos, pero no rechacemos a los verdaderos, porque los hay. Entonces, habrá espíritus engañadores de mentira. Las tres bestias, los tres demonios a manera de rana, capítulo 16 de Apocalipsis, cuando la copa de la ira del Elohim se derrama sobre el trono de la bestia. ¿Qué pasa? Salen tres demonios a manera de rana. Son espíritus engañadores, místicos, que harán milagros, prodigios y maravillas, y que engañarán de tal manera que fuego del cielo harán descender y la gente se engañará, será engañada. Entonces, el espíritu de engaño, de mentira, respaldará. El espíritu del falso profeta respaldará al espíritu antimesías. Es un sistema, es un imperio, como la gran bestia que le llaman a la gran computadora, que tiene esa actividad de inteligencia artificial. Creo que está en Bélgica, si no me equivoco. Es un edificio inmenso que abarca algunas cuadras y que tiene como una especie de alas por todos los lados. Y ahí se la considera como la sede. Y a ese lugar se le llama la bestia, o a ese edificio se le llama la gran bestia. Espíritu de mentira, espíritu de engaño, espíritu de manipulación. Porque esa es la operación, el misterio de la iniquidad. ¿Cómo opera la iniquidad? ¿Cómo obra la iniquidad? Es un sistema, un sistema imperialista que domina territorios, que domina naciones. Porque lea lo que significa imperio. Significa una especie de gobierno que domina territorios y puede albergar naciones, así como era antes, o como antes se llamaban reinos, ahora se conocen estados. Los Estados Unidos de México, los Estados Unidos de Norteamérica, las naciones colindantes con el imperio antiguo ruso, eran naciones y eso se consideraba un imperio. Creo que hasta por el 1500 todavía se llamaba reinos, como el Reino Unido, que representa muchas naciones, Inglaterra, Escocia, Irlanda y hasta parte de África. Se trasladaba el dominio. El Reino Unido creo que domina en la actualidad alrededor de 42 naciones, son parte de lo que se llama Reino Unido. Eso es un imperio, el imperio chino del sol naciente. ¿Sí me explico? Son imperios. Asimismo, es una especie de imperio la manifestación del espíritu antimesías. Muy bien, hasta ahí vamos a llegar por el tiempo. Así que, profeta Alex Membreño, si alguien quiere decir algo, preguntar, está en el libre. Este momento es el momento de su libertad para hacerlo. Adelante, profeta. Hasta ahorita no hay nadie, profeta. ¿Que se fueron todos o que no hay nadie que levante la Pues, mano? Ah, no, sí está. pues los que normalmente saben No participar levante. ahí, yo no sé, la profeta Connie Mattox ahora no tiene preguntas ni respuestas. Por un lado es bueno, por otro No sé, lado la es medio profeta sospechoso. Regina. No, yo sí tengo, yo sí Repetir la tengo. clase. Ahí está, vamos, profeta, éntrele ahí, profeta Connie. Amén. Bendiciones a profeta Rubén. Entonces nosotros que nos han enseñado desde nuestra juventud en los caminos del Señor, de acerca que el anticristo es una persona. Entonces, No, a nosotros nos toca entonces compartir a las multitudes y enseñar a gente que no sabe las escrituras, cómo nos expresamos nosotros, cómo le explicamos o le ya, demostramos o comprobamos bíblicamente a ellos que no es ya. una persona, porque
como usted nos acaba de decir, todo el mundo dice que es una persona. Yo estoy cansada de oír lo mismo, que es una persona, que es una persona. ¿Y quién es? Y como usted nos Oye, acaba de decir, nunca se manifiesta la persona. yo creo que eso años, más de 100 años tiene que se repite lo mismo. Este es el anticristo. Que de Hitler decían que él era el anticristo. Ya Hitler ya pasó. Que Juan Pablo II era el anticristo. Y así es. O sea, todo el tiempo la gente religiosamente cae en ese pensamiento de contenidos equivocados. No son personas, no es una persona. Las películas que dan sobre el anticristo, que la marca 666, que Damián y que todo eso, a la gente la desubica, más bien la confunde, porque le dan un contenido de información que no es una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Mire, si se toma la figura del número de la bestia, ¿no?, que es 666, que ya la vez pasada también les hablé del 666, lo que significa. Amén. Uno va a capítulo 15, verso 2 de Revelaciones mismo, y ahí dice que los que han vencido a la bestia, que están con arpas y abajo un mar de cristal, con fuego y todo eso, dice, han vencido a la bestia, han vencido al poder de su imagen, al poder de su nombre o de su número, y al poder en sí que opera. Son tres cosas que menciono ahí mismo. Por eso que eso es un imperio. ¿Sí me explico? Donde el que gobierna es Hasatán. Y Hasatán no se va a presentar a él directamente. ¿Sí me explico? No se va a presentar. Anti-Mesías, anticristo. Lea las epístolas de Pablo cuando dice, muchos anticristos han salido. ¿Sí o no que dice así? Amén. Entonces dice, muchos anticristos. O sea que no se refiere a una persona, sino muchos espíritus inmundos que son contrarios al Shamayín, al cielo, que son contrarios al Rey Mesías, que son contrarios a la iglesia, al remanente fiel. Son múltiples espíritus contrarios, opuestos. ¿Por qué se le llama a Hasatán, Hasatán? Adversario, maligno, opositor, antimesías. Es lo mismo. Si se da cuenta que es un espíritu, no es una persona. Son personas dominadas por ese demonio. Ese demonio es una especie de principado, porque recuerde que los tres tipos de ángeles que están en el tercer cielo, que es nuestro cielo, y que se mueven en esta atmósfera, son principados, arcángeles y ángeles. Entonces los principados son de la línea de poder o de gobierno. Entonces un espíritu antimesías es un principado en sí, y ese principado trabaja sobre la monarquía, los príncipes, los gobernantes, las autoridades, y controla los sistemas de gobierno para que todo lo que se dictamine a través de la ONU, todos los gobernantes de las naciones tienen que obedecer, tienen que someterse, sujetarse. Entonces son espíritus que operan y que hacen negocios, le dan ventajas supuestamente a naciones pobres para que entren en el mismo sistema. Es así, no es un asunto de personas en sí o de una persona en particular, sino múltiples personas, un imperio, como dije, dominado por esos principados de espíritus antimesías, enviados por Hasatán para tratar de ejercer dominio y control. Ya eso mismo lo dice Mateo 24, muchos anticristos, muchos antimesías han salido. También lo dice, Pablo también lo menciona. Y utiliza en plural espíritus de anticristo o antimesías. Entonces, ¿cómo expresamos nosotros lo que está pasando ahora con Israel? Podemos declarar nosotros que el espíritu del anticristo está funcionando en este sistema, está ¿verdad? moviéndose ya, sí, sobre los gobernantes, sobre gobernantes que están en contra de Israel. Mire lo que sucedió en la ONU, todo el mundo se fue cuando le tocó hablar a Netanyahu. Entonces, se oponen los gobernantes que están golpeando y que están maldiciendo a Israel, como en Cuba, en la Universidad de La Habana salieron los grandes letreros maldiciendo a Israel. Venezuela igual. O sea, se da esa situación, o sea, se levantan
porque son gobernantes o representantes, embajadores, lo que sea, que están bajo el dominio de ese espíritu y van contra el pueblo K2 del Señor y contra todo lo que se llama Dios o viene de Dios o proviene de Dios. Así dice literalmente la Escritura. Entonces, no es una persona, son demonios que operan sobre personas, sobre muchas personas, sobre gobernantes, sobre líderes religiosos, para que a través de esas tres cosas, poder religioso, poder de gobierno y poder económico, se gobierne todas las naciones de la tierra. Hay una profecía de Daniel, capítulo 11, que habla sobre la profecía del rey del norte. Dice que el rey del norte es un conglomerado de naciones manejados por el poder económico. Eso dice literalmente que se levanta contra el rey del sur. El rey del sur es una figura simbólica de Israel. Y el rey del norte, recuerde que del norte vendrá, dice Jeremías 1, el juicio, el castigo. Gog y Magog, figura de Rusia y todos los estados árabes y un conglomerado de naciones, capítulo 38 y 39 de Ezequiel, todos se unirán y vendrán del norte contra Israel. Rey del norte, rey del sur. Entonces, ahí está la configuración de naciones bajo el dominio del antimesías, que hará que todas las naciones, en esa figura simbólica de Gog y Magog, se reúnan para tratar de destruir a Israel. ¿Y cuándo se soltará eso? El día en que se construya el tercer templo, se sacrifique la vaca lazana y el representante sería de este sistema, de este conglomerado, de este imperialismo, se levante a proclamarse Dios. Y hechos, milagros, cosas extraordinarias, señales, le respaldarán. ¿Sí me explico? Es un asunto así. Tiene que ver con la muerte de los dos olivos. Tiene que ver el espíritu del anticristo, el sistema, cuando ellos mueren, que lo matan, que duran 3 días muertos. Ya, los dos olivos, los dos representantes, no son personas, lo mismo. Es el remanente fiel de Israel que dará testimonio en Israel y que habrá persecución en Israel por causa de eso. Y la iglesia en las naciones de la tierra, que es el otro remanente fiel, que también en su momento, por causa del dominio de este nuevo orden mundial, obviamente con leyes que van en contra de los principios eternos, de alguna manera se crearán leyes para tratar de perjudicar todo lo que es santo y puro e irse contra la iglesia del Elohim viviente. Lastimosamente, eso es lo que va a pasar en su momento. Por eso es que la persecución sobre los dos olivos, los dos candelabros, los dos testigos, son el remanente fiel de Israel que dará testimonio en Israel y el remanente fiel de las naciones que dará testimonio a las naciones, a las naciones de la tierra. Es eso, no son dos personas, ni tampoco como dijeron los apóstoles hace 50 años, que los dos testigos eran el ministerio apostólico y el ministerio profético. Equivocado. No es así. Error. Porque los dos olivos representan. Es que toda la historia bíblica lo dice así. El gran olivo Yahshua, Israel y las naciones goyines, gentiles, se unen, se insertan a la raíz principal. Entonces, ahí están los dos olivos. Israel y las naciones gentiles. El remanente fiel de la tierra y el remanente fiel de Israel, que se levantarán en ese tiempo. Por eso es que, mire, lastimosamente, nosotros recibimos una instrucción sobre escatología pésima, una interpretación pésima de la iglesia evangélica. Lastimosamente. A la gente la instruyeron y todavía se la siguen instruyendo en los seminarios bíblicos con las mismas enseñanzas. Aún la misma erudición hebrea también se equivoca. Los eruditos hebreos también se equivocan con relación a eso. Ellos tienen una pequeña noción por los contenidos escriturales, pero no tienen la revelación de los contenidos escriturales. Por eso lo que enseñan de alguna manera es como una letra que está muerta, porque no tiene la vida o la instrucción del espíritu de la profecía.
para dar la instrucción correcta, para una correcta interpretación. Lastimosamente es así. Lastimosamente es así. Los que han estudiado seminario bíblico saben qué es lo que se enseña con relación a escatología y sobre el final de los tiempos y la interpretación misma del libro de Revelaciones. Totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Lastimosamente es así. Por eso es que en algún momento algunos amigos míos, pastores de la misión en donde yo estaba, me decían, pero tú nos tiras abajo 50 años de doctrina. Nos dice así. Me decían así, tú nos tiras abajo todito. ¿Y qué hacemos nosotros con esos 50 años de enseñanza, de doctrina? Yo, pero si conoces la verdad ahora, enseña la verdad. Si estás entendiendo la revelación de estos tiempos y la correcta interpretación de Apocalipsis, entonces tómala y síguela. ¿O quieres seguir con 50 años de error, de equivocación? ¿Quieres seguir o quieres despertar a la verdad? Amén. Y viviendo. Ese es el punto. Muy bien, vamos a llegar hasta ahí porque ya me están las alarmas, mis perritos están que me hacen alarma ya de que ya es hora, también me están reclamando, ya es hora, como que ellos tienen un reloj biológico ahí, pero que ellos saben cuándo es su hora, no saben leer reloj, pero ese ritmo circadiano que ellos tienen, una especie de reloj interno perfecto, que ellos saben la hora, a la hora que tienen que hacer, ellos saben. Yo no sé cómo, pero lo saben. Entonces ya me están haciendo, reclamando acá. Vamos a cerrar y darle gracias al Elohim. Siempre recuerde que es el Espíritu K2 el que nos va a revelar. El Espíritu de la profecía que nos va a dar el entendimiento de aquello. La iglesia no tiene por qué molestarse. La iglesia sea como los de Berea, capítulo 13 del libro de Hechos. Todo lo investigaban, todo lo buscaban para encontrar la verdad y no ni quedarse en el error, ni tampoco equivocarse al seguir fuentes equivocadas o erradas. Y sé lo que el Elohim me ha entregado a mí. Sé lo que me ha entregado. Y el conocimiento que me ha entregado con relación a la revelación del Espíritu y la profecía. Están escritos en los libros que Él me ha permitido desarrollar y escribir. Y lo que les enseño es lo que Él mismo me ha revelado y enseñado. Pero son cosas muy profundas. Son cosas muy profundas. Como dice Juan 3, verso 12, dice Yahshua, si yo les hablo de lo terrenal o del mundo en lenguaje terrenal y no me entienden, ¿cómo ustedes me podrán entender cuando les hable de lo celestial? Porque nadie puede hablar de lo celestial sino alguien que descendió del cielo del Samayín. Y dice Yahshua, yo descendí del Samayín. O sea, él dice, yo conozco el lenguaje del cielo. Por eso es que mi libro se llama Revelaciones, es el lenguaje del Espíritu. O sea, por eso se llama así. El lenguaje del cielo. Cielos abiertos, la revelación de las dimensiones celestiales. De ahí, olvídese de Mecatrón, que son 70 ángeles, que ni sé cómo, que Metatrón, que el más fuerte. Eso es metafísico, eso es mentira, eso es engaño. Que doctrina de los ángeles, que hay que ponerle manzanita, comidita, que hay que ponerle agüita para que los ángeles desciendan a tomar agua, como que si fueran pajaritos. O sea, olvídese de ese tipo de cosas. Por eso es que nosotros debemos despertar a la verdad y a la realidad. La iglesia, lastimosamente, en escatología, en los seminarios, están equivocados. Y lastimosamente no enseñan lo que es de una manera correcta. Si no, yo estudié seminario, me gané 2 concursos de escatología, fui maestro de seminario bíblico 5 años y medio, casi 6 años, y sé lo que me enseñaron, y sé lo que enseñan, y sé lo que el Elohim me reformó todo. Así como dijo Pablo, lo que me enseñó mi gran maestro Gamaliel quedó a un lado, porque ahora fui al cielo, dice Pablo, al Shamayín, y vi cosas extraordinarias, oí cosas extraordinarias. Juan fue en el espíritu
al Shamayín y vio cosas extraordinarias, recibió la revelación de lo celestial, del lenguaje celestial y todo eso. Ese es el punto. Y Pablo dice, Gamaliel, gracias por que me hiciste el fariseo más fuerte de todos los fariseos, el más potente, el más celoso. Pero Yahshua se me apareció y me reveló la verdad y yo tuve que dejar todito por ganarme el conocimiento de Yahshua Hamashiach. Así es. Cuando tenemos la revelación de Yahweh a través del espíritu de la profecía, Apocalipsis 1, automáticamente todo el sistema de creencias y la erudición misma hebrea, ¡boom!, caerá, cae al piso, porque no es suficiente la erudición hebreo, ni la gematría, ni la gemura, ni la halajá, ni el Talmud, ¿no? Ni tampoco la cultura mística hebrea, lo que va a llevar al pueblo o a la nación a un verdadero encuentro con nuestro Mesías. Es la revelación del Espíritu Kadosh. Es el espíritu de la profecía. Él es el que nos va a dar los secretos y nos va a dar a conocer toda la verdad. Y la interpretación de todo. Si no, imagínense cómo interpretan lo de las 70 semanas. Es una locura en realidad, de manera equivocada. Así que el Señor nos ilumine por medio del espíritu de la profecía para entender los misterios y todo lo que necesitamos conocer ahora en este último tiempo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Yahshua te agradecemos. Los secretos están en ti, los misterios están en ti. La sabiduría eterna, la sabiduría del cielo, los príncipes de este mundo quieren conocer, pero no pueden, porque solo se revela por el Espíritu Kadosh, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2. El secreto del cielo es revelado por el Espíritu, la mente del Mashiach es revelado por el Espíritu. El corazón del Padre, del Eterno, es revelado por el Espíritu. Necesitamos la revelación del Espíritu de la profecía que da testimonio del Mashiach, como dice Apocalipsis 19:10. Necesitamos entender los secretos y misterios para poder conocer la verdad y para poder ser instruidos en los caminos correctos de la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Gracias, poderoso Elohim. Que tu Espíritu nos enseñe, que tu Espíritu nos revele, que tu Espíritu nos muestre el camino, que tu Espíritu nos revele la verdad, como dijo Yahshua en capítulo 14 hasta el capítulo 16 de Juan, donde el Espíritu Kadosh es el que nos revelará los secretos y los misterios, tal y como literalmente se especifica en esos pasajes bíblicos. Señor, gracias. Que sea tu Espíritu enseñando los secretos, abriendo el corazón, que podamos entender el lenguaje celestial, el lenguaje del cielo, el lenguaje de las dimensiones celestiales, para poder conocer cómo se opera en el primer cielo, segundo cielo, el tercer cielo. En el nombre de Yahshua, háblanos. Habla a tus profetas, tus siervos en las naciones, Señor, que ellos puedan ser instruidos de tal manera que la verdad fluya por sus bocas y que el propósito del Padre se cumpla a través de todas las ejecuciones proféticas que tengan que hacer en todas las naciones de la tierra. A tu gran nombre, gracias, eterno Elohim. Hoy nos despedimos. Será hasta nuestra próxima instrucción profética. En el nombre de Yahshua. Amén y amén. Muy bien. Gracias a todos. Nos hemos de ver entonces la próxima semana para continuar con nuestros temas y vamos a hablar ahora sobre el Seol, el Hades, el Abadón y vamos a ver cuáles son los secretos de estas palabras. Nos vemos entonces. Bendiciones. A ver la grabación, profeta. Listo, ya voy aquí a hacer.